Es momento de presentar nuestro invitado de este lunes. Pues vía Zoom tenemos al doctor Carlos Salcedo y le damos la bienvenida a este matutino. Doctor, ¿cómo se siente? Bienvenido. Feliz inicio de semana. Demasiado bien y mejor escuchándolos a ustedes y participando activamente en su escuchadísimo programa. Ay, gracias, doctor, de verdad. Gracias a usted por estar con nosotros en este inicio de semana. Así es, doctor. Doctor, cuéntenos, para esta semana se está esperando muchas cosas frente a los casos pendientes en la justicia, Ministerio Público. Sabemos que hasta Jean Alain, que se le cumplieron los 18 meses ya de prisión preventiva, pero usted específicamente está en el caso de Alexis Medina y equipo. ¿Cómo va ese proceso y cómo usted entiende que el Ministerio Público se ha presentado, digamos, frente al tema? Mira, en un proceso penal, el Ministerio Público tiene que decir verdad. No es afirmar, sino decir verdad. Decir verdad significa, en materia procesal penal, presentar un caso que esté, diríamos, completo, que tenga niveles de certeza, que sea único, que esté fundamentado y que no tenga sorpresas. En el caso particular del Ministerio Público ha presentado una acusación que no tiene ninguno de estos elementos, porque de lo que se trata es de una acusación que tiene imputaciones que realmente no lo son, porque imputaciones tienen que tener elementos de hecho, elementos de derecho y tiene que tener prueba. No tiene elementos de hecho que estén fundamentados o soportados en prueba. Y en la parte jurídica, que es la parte de las tipificaciones penales, el Ministerio Público aduce que Alexis Medina Sánchez hizo una estructura fraudulenta para, junto con otras personas, acudir a diferentes instituciones del Estado y estafarla, mediante la ley de compra y contrataciones o a través de la violación de la ley de compras y contrataciones. Y el propio Ministerio Público en la acusación, en la página 35, reconoce que esa acusación relacionada con la ley 340 no tiene consecuencias penales. ¿Eso qué significa? Que todo eso que está armando el Ministerio Público, presentando el Ministerio Público, en este caso de Juan Alexis Medina Sánchez y otros, solamente es competencia de la jurisdicción administrativa. Le pongo un ejemplo. Si usted le vende al Estado Dominicano y usted falsifica, como dice el Ministerio Público, un documento para lograr un contrato público, un contrato con la administración pública, eso lo que entraña es simplemente una inhabilitación de la empresa para poderle vender al Estado durante 5 años o de manera permanente. Si usted soborna, como dice el Ministerio Público, que tampoco es cierto nada de eso que dice el Ministerio Público, si usted da dádivas o entrega dádivas, regalos, bonificaciones a cualquier miembro del Estado Dominicano, un funcionario, un empleado del Estado, para lograr un contrato, eso simplemente lo que entraña es la inhabilitación de la empresa para venderle al Estado. Sí. El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de tráfico de influencias. Y resulta que el tráfico de influencias no es una tipificación penal en la República Dominicana. Si no es tipificación penal, ¿a santos de qué se está acusando a Juan Alexis Medina Sánchez de algo que no existe en la República Dominicana? De financiamiento ilícito de partidos. Y lo que establecen las disposiciones es que, primero, se puede financiar a un partido político de manera física y también a nivel de persona jurídica. Lo único es que no pueden ser de fuente ilícita los fondos. Y en el caso particular de nosotros hemos demostrado, y el propio Ministerio Público, con el aporte que ha hecho de cada uno de los libramientos de cada operación realizada por las empresas ligadas a Juan Alexis Medina Sánchez, que todas esas contrataciones fueron regulares, que están avaladas por el propio Estado Dominicano y que los ingresos que percibió es el producto de la venta al Estado Dominicano, que fueron entregados los productos, equipos y medicamentos y que al mismo tiempo cumplió el procedimiento de entrega en cada uno de los casos. Y ese pago se correspondió con lo que se le vendió al Estado Dominicano. Usted no puede
Estado Dominicano, dejar de reconocer el pago de lo que compró y de lo que se entregó debidamente. Entonces, si esa acusación, como hemos dicho hasta este momento, es una acusación vacía, es una acusación, como yo dije incluso durante mis presentaciones en estos días, dije que es una acusación agonizando y es una acusación ya muerta por el hecho de que la hemos destruido totalmente. Y para mí, si un hermano de un presidente de la República, que es la acusación fundamental que le hacen a Juan Alexis, que por ser hermano del presidente tenía privilegios para lograr contrataciones con el Estado Dominicano, si esa es la acusación y es la acusación ligada a la violación a la Ley 340, y el propio Wilson Camacho y el propio Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, ha dicho que la Ley 340 no tiene dientes, esto significa que no tiene consecuencias penales, y se está incluso elaborando una propuesta legislativa para modificarla y que haya sanciones penales. Evidentemente que estamos en presencia de una acusación totalmente vacía, vacua, y que han puesto de mojiganga y con una espectacularidad lamentable de parte del Ministerio Público, han puesto de mojiganga al sistema de justicia, porque eso es perder tiempo, y ustedes lo verán. No mandarán a juicio legalmente, en base al ordenamiento jurídico. No corresponde el envío a juicio de Juan Alexis Medina Sánchez. Eso no vale para nada, esa acusación. Y a mí me da pena, porque estamos en presencia de un Ministerio Público desde su cabeza, la magistrada Miriam Germán, la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Wilson Camacho y otros ministerios públicos importantes ahí, que tienen la mayor, Mirna Ortiz, una tremenda abogada, jurista y al mismo tiempo miembro del Ministerio Público, entre otros, que tienen condiciones humanas, profesionales, experiencias más que sabidas. Y esa acusación no representa la calidad que merece el sistema de justicia, que necesita el sistema de justicia para atacar verdaderamente la corrupción. Eso es un tiro a pegar. En materia procesal penal no se va a pegar, se va a un tiro seguro. Una acusación debe ser, en la realidad, un instrumento, el que es el resultado de una investigación absolutamente objetiva. Por ejemplo, el Ministerio Público en este caso guardó una cantidad de pruebas que eran de descargo. No la reveló en este caso a la defensa, y era su obligación hacerlo, y eso hace nula la acusación, hace incompetente al tribunal para conocer de hechos puramente administrativos. No hay tipificación jurídica, hay pretensiones de tipificaciones jurídicas de hechos que ni siquiera están castigados en la legislación dominicana. Por lo tanto, la acusación se ha caído totalmente. Oye, eso. Doctor, pero lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que los bienes que supuestamente tiene Alexis Medina son injustificados. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿cómo una persona puede tener un sinnúmero de apartamentos, vehículos, y no cualquier clase de vehículos? Estamos hablando de vehículos de alta gama que tenía Alexis Medina y que no ha podido justificar de dónde vienen los recursos para tener varios apartamentos, incluso terrenos en Najayo, y los vehículos de alta gama. Y también, en ese sentido, me gustaría que usted tal vez nos podía explicar cuál es la relación que ha señalado el Ministerio Público de Alexis Medina con el ex presidente de Guatemala, el cual está preso por lavado de activos, Manuel Valdizón. Supuestamente eran socios, había una relación. Esas dos preguntas. Bueno, mira, voy a comenzar por lo último. De hecho, en la acusación se hace una alusión a esa relación societaria, supuestamente, y es una acusación que no tiene consecuencias penales porque es simplemente un chisme la acusación. Es una mención inapropiada. En primer lugar, no es con el presidente de Guatemala, sino que se hizo alusión con el expresidente. Él se reunió en La Choza, en un hotel de Punta Cana, de Bávaro. Se reunió con el entonces ya presidente electo de Guatemala. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué consecuencia tiene la reunión con un presidente electo de Guatemala? Ninguna. Es decir, penalmente eso es simplemente una mención añadida, un ripio de la acusación,
que no tiene más que la connotación de un gazapo, de un error lamentabilísimo de parte del Ministerio Público, porque si eso entrañara una consecuencia penal, bueno, menciónelo. Y en el caso particular de Manuel el Valdisondo, primero, ese señor está absolutamente libre de todo cargo, ya está fuera de la prisión, y en segundo lugar, los acusadores de los fiscales de ese señor, de Manuel, están presos. ¿Tú lo sabías? Es decir, era una acusación, allá se utiliza mucho en Guatemala, una persecución de naturaleza política para simplemente anular a la oposición. ¿Ustedes saben quién va a ser el próximo presidente de Guatemala? Ese señor, porque tiene la mayoría. Y simplemente lo metieron preso para poderlo anular. Lo anularon durante a veces hay ciudadanos que no tienen memoria, doctor. ¿Cómo? Y a veces no hay opciones. Bueno, yo no sé, honestamente, yo he ido mucho a Guatemala. Bueno, he ido a Guatemala a dar conferencias, cursos, entrenamientos. Conozco a Guatemala un poco, conozco sus altas figuras allá también, y conozco también el manejo de la situación. Conozco el peso de lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que sea ni verdad, mentira. Yo simplemente estoy presentando los hechos objetivos. Yo te pregunto a ti, le pregunto a ustedes y al público que nos escucha. ¿Es un pecado tú tener una relación con un presidente de la República o con un expresidente de la República? Sobre todo cuando tú eres hermano de un presidente de otro país. No, yo lo entiendo perfectamente, pero da la casualidad, doctor, en ese sentido, de que él estuvo detenido por el caso Odebrecht. Y usted sabe lo que aquí se había denunciado con relación al caso Odebrecht, donde supuestamente también él se había visto involucrado. Bueno, pero yo fui abogado en el caso Odebrecht en República Dominicana. Mi cliente, el expresidente del Senado de la República, Andrés Bautista García, ¿qué pasó? Se demostró que no había participado en un hecho delictivo, y la acusación fue una acusación meramente tendenciada, con prejuicios, simplemente porque había que atacar a una figura tan importante como el presidente del principal partido de oposición en ese momento, que ahora es presidente ad vitam de ese partido, del partido en el gobierno. Eso se usa mucho en la política. Yo no digo que no hubo indelicadezas en el caso de Brecht, en el caso de Guatemala, y en el caso de Guatemala se demostró que ese señor no participó en nada que tuviera que tener consecuencias penales. Esa es la primera cuestión. La segunda es, tú dices, bueno, pero Juan Alexis Medina Sánchez tiene bienes. Yo te pregunto a ti, si tú produces dinero, tus empresas producen dinero, ¿de dónde? ¿Tú vas a andar en bicicleta, en motores, o a pie, o en carros cayéndose a pedazos? No, ese es tu derecho. Lo que hemos demostrado es... ¿Pero son injustificados según el Ministerio Público esos bienes? Bueno, pero ellos lo que dicen es que eso es el producto de estafa al Estado Dominicano. Yo te pregunto a ti, si yo tengo un carro y se lo vendo al Estado Dominicano y el Estado Dominicano me paga a mí, ¿qué fue lo que me pagó el Estado Dominicano a mí? Yo se lo robé al Estado, yo simplemente estoy cobrando lo que le entregué. Eso no es estafa, eso es simplemente fabricar en el vacío una acusación que hemos demostrado hasta la saciedad de esta situación. Cada bien, primero, para tú lavar activos y que tú lo que tú dices que son bienes adquiridos ilícitamente, los delitos precedentes tienen que existir. Si ya dijimos que no existe el tráfico de influencia, financiamiento de partido político, que no existe la estafa, que no existe asociación de malhechores, que no existe nada de eso, lo hemos demostrado totalmente, evidentemente que entonces no existe el lavado de activos, porque el lavado es cuando usted toma dinero que viene de una acusación, de un delito ilícito, de un hecho ilícito, y ese dinero usted lo entra al mercado financiero, al sistema monetario, al sistema bancario en la República Dominicana, hace una serie de operaciones para ocultar el asunto. Todas las operaciones de Juan Alexis fueron transparentes, fueron simplemente dineros que salieron de las empresas que le cobraron al Estado, y él compró un carro, compró un apartamento. Yo le pregunto a ustedes si, y perdónenme el ejemplo, si Pepín Corripio compra un carro y ese carro sale comprado de una de sus empresas, ¿cómo se puede lavar un dinero que es el producto de las negociaciones ordinarias, legítimas, que realiza nuestro querido amigo don Pepín Corripio? Igual pasa con Juan Alexis Medina Sánchez. Lo único es, a él se le acusa, ¿ustedes saben por qué? Porque lo dice la acusación, como dicen en el pueblo, 800,000 veces.
mencionan a Juan Alexis Medina Sánchez. Doctor, pero supuestamente él mandaba más que el señor Francisco Pagán en la OISOE, iba hasta 3 o 4 veces allá, según de las denuncias, y que el mismo Pagán colaboró con el Ministerio Público. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo era asesor externo del ingeniero Francisco Pagán de la OISOE, y aquí voy a revelar una cosa que el pueblo debe saber. Cuando Francisco Pagán me buscó buscó para que le asesorara, mi condición fue, porque era mi posición histórica, siendo director de Finjus y posteriormente, siempre dije que la OISOE era un esperpento jurídico que no debía existir porque era una duplicación institucional. Y yo le puse como condición, primero, que no le cobraría, segundo, que le iba a asesorar gratuitamente y que solamente si habían algunas situaciones muy grandes relativas a casos que tuviera que asesorar, entonces ahí veríamos si cobraría. Entonces, mi condición fue que él propusiera el cierre de esa oficina. Si él aceptaba que yo le presentara un proyecto de cierre de esa oficina y se lo presentara al presidente de la República y el presidente de la República dijera que sí, entonces yo entraba como su asesor. Efectivamente eso ocurrió. Ahí está mi propuesta de cierre, que fue la propuesta de cierre de Francisco Pagán, y los primeros pasos que se dieron para ese cierre, que fue parte de la planificación que yo presenté, se vio en la República Dominicana. Se pasaron todas las escuelas ¿a quién? A obras públicas, y así sucesivamente, y posteriormente este gobierno cerró esa oficina, pero era ya un proyecto que había propuesto y que había iniciado el propio presidente Danilo Medina. Por lo tanto, en el caso de la supuesta primacía que tenía el señor Juan Alexis Medina Sánchez, primero, yo que iba con relativa frecuencia cada vez que era llamado, yo nunca lo vi, en primer lugar. Segundo, si él era un suplidor a través de una de sus empresas, ¿cuál es la maldad que vaya a OISOE? Yo veía cantidad de ingenieros, suplidores, más grandes que Juan Alexis, lo veía yo permanentemente ahí entrando, lo veía incluso en el despacho o en el antedespacho del señor Francisco Pagán. Yo vi esperar, me dijeron a mí incluso, eso sí yo lo escuché en una ocasión, que estaba yo en el antedespacho esperando a Francisco Pagán para una reunión, y abajo estaba Juan Alexis Medina Sánchez, abajo en la recepción. Y yo recuerdo que ese día nosotros duramos ahí 4 horas, y ese señor estaba esperando 4 horas ahí. ¿Cuál era el privilegio que tenía? Como otros que tenían que esperar, porque era una oficina bastante activa. Entonces, ¿cuál es el privilegio que tenía Juan Alexis Medina Sánchez en la OISOE? Si habían otros 19 proveedores, incluso habían 3 proveedores con mucho mayor participación que Juan Alexis Medina Sánchez. Él era hermano del expresidente, doctor. Que no lo tenemos en el caso, no fueron acusados, que tenían exactamente el mismo, entre comillas, privilegio que Juan Alexis Medina Sánchez. No había privilegio, era simplemente un suplidor igual que los demás. Doctor Salcedo, sí. Por lo que veo y por sus declaraciones, este caso, este proceso se va a caer, como se van a caer también los otros casos, de los casos Medusa, Coral, que ya están fuera de la cárcel, solamente queda ahí el ex procurador Jean Alain. O sea que estos casos se van a caer. Mira, quien me conoce a mí, o quienes me conocen a mí, saben que yo, y lo reitero en esta ocasión, yo voy a los tribunales a hablar verdad, como debe ser el Ministerio Público, y en este caso no lo ha hecho. Nosotros sí hemos dicho verdad. A veces la gente se pregunta, pero ¿cómo usted está defendiendo a Juan Alexis Medina Sánchez con esa cantidad de estafa que hay, etcétera? Ya hemos dicho que no hay. Yo voy a decir algo que incluso dije en el propio juicio. Yo podré criticar éticamente a un hermano de un presidente que esté haciendo negocios con el Estado Dominicano. No lo hizo directamente con la presidencia, estaba permitido que lo hiciera con todas las instituciones del Estado, no fueron con todas que lo hizo, no fue con todas que lo hizo. Yo puedo criticar eso éticamente, yo puedo decir, y se lo he dicho personalmente a él, Alexis, yo creo que a usted se le fue la mano, porque siendo el presidente de la República, su hermano, aunque usted no estaba impedido ni sus empresas de hacerlo, yo creo que eso de alguna manera le hace bastante daño. Y yo sé que el propio Danilo Medina ha sido el que más ha criticado, criticó en su momento
De hecho, le decía a los funcionarios que ninguno negociara con sus familiares. Siempre eso lo decían los consejos de gobierno. Eso yo tengo constancia de esa situación. Y usted podrá decir, bueno, moralmente, éticamente, eso no está bien. Pero una cosa es la ética, una cosa es la religión, otra cosa es la moral y otra cosa es el derecho. Desde el punto de vista penal, eso no existe. Y verdaderamente este caso ya se cayó. Es decir, desde el punto de vista técnico, aunque mande mañana a Alexis a un juicio de fondo, eso se va a caer. En el juicio de fondo lo ideal es que este juez de la instrucción haga su papel, que es el control negativo. El control negativo significa que es una función principal del juez de garantías, es tutelar los derechos y evitar que haya juicio. Si no hay fundamento, si la acusación no es cierta, si no tiene niveles de certeza, si la acusación no es única, si la acusación no guarda relación entre los hechos y las pruebas que tienen y los tipos jurídicos, la parte de las tipificaciones jurídicas no se configuran como es en este caso. Los demás casos yo no puedo hablar de ellos. Yo he sido incluso contactado por varios de los imputados de otros casos. No he podido asistirle por razones de tiempo y por otras razones también, pero sí he estado en algunos casos, algunos de esos abogados me han pedido alguna asesoría, alguna consultoría, con gusto la he dado, y he visto también que hay grandes debilidades. El problema del Ministerio Público en la presentación de las acusaciones, sobre todo de este tipo tan relevantes, es que parece que la cantidad de cosas que tiene, primero, lo hace que se atropellen las acusaciones en términos de redacción, en términos del aporte de evidencias para fines de sustentar la falta de fundamentación, y eso hace lacera realmente el ataque a la corrupción. Pero además, creo que el Ministerio Público parte de un prejuicio en todos los casos, porque guardar pruebas que sirven de descargo de manera transparente ya da una sensación de que hay algo oculto, de que hay incluso un propósito que no necesariamente es el propósito real que tiene el Ministerio Público. Yo creo en la sinceridad del actual Ministerio Público, creo en que quieren hacer un trabajo de caras a la ciudadanía para dar respuestas, pero las respuestas ante los tribunales no son las respuestas de popularidad, son respuestas técnicas. Y yo estoy hablando aquí como técnico. Me duele mucho decirlo porque he sido facilitador, constructor de espacios jurídicos, normativos, para que el Ministerio Público mejore y todo el sistema de justicia. Ustedes lo conocen, lo saben, ha sido nuestra historia, pero no ha sido eso lo que le hemos nosotros enseñado y lo que ellos han aprendido por ellos mismos también y en base a la escuela del Ministerio Público que tienen y las altas calificaciones de muchos de sus representantes. Han sido acusaciones en general las que he visto, en las que he participado, las muestras están ahí, ninguna ha triunfado. El Ministerio Público tiene que llevar una teoría creíble. Ustedes saben lo que es tener fundamentación la acusación, que la acusación en el fondo tenga elementos suficientes para hacer presumir que esa persona es altamente probablemente culpable, que va a ser condenado. Y si en este caso particular las acusaciones contra Juan Alexis o contra cualquier otro no hay probabilidad de éxitos en un juicio de fondo, evidentemente nada hacemos en un tribunal, en una audiencia preliminar, haciéndole perder tiempo al país, creyendo y haciéndole creer que estamos haciendo un trabajo, diríamos, fuerte contra la corrupción. Yo, que he trabajado también contra la corrupción toda mi vida, que he trabajado normativamente, que he trabajado del lado del Estado acusando, ustedes la muestra la tienen ahí. En cada caso que hemos participado han sido condenados aquellos a los que hemos acusado, o en los casos que hemos participado. ¿Por qué? Porque se han construido acusaciones verdaderamente certeras, fundamentadas, con imputaciones reales, válidamente sustentadas. La acusación no puede ser un esperpento, un mamotreto jurídico, no puede ser el producto de improvisaciones. Y eso me duele decirlo porque yo soy de los primeros que quiero que haya sentencias ejemplares contra la corrupción en la República Dominicana. Pero no se puede primero seleccionar personas que no tienen nada que ver con la corrupción, aunque usted diga, bueno, Juan Alexis no debió negociar por ser hermano del presidente de la República con el Estado Dominicano, pero negoció, le vendió, le entregó y cobró. ¿O acaso tenía que regalarle el producto de su trabajo? No, es un trabajo. Importó el combustible,
importó o compró el combustible a la Texaco entregó a la Policía Nacional, él entregó también con sus patanas, con sus cabezotes, con sus camiones, importó el AC-30, la compañía General Supply, que no es de él, sino de Sammy Sosa, se le entregó al Estado Dominicano, que es el consignatario del AC-30, los equipos que le vendió a OISOE para todos los equipamientos de los 56 hospitales, que él solamente participó en 8, básicamente, y en parte de los equipamientos, si lo entregó, evidentemente tenía que cobrarlo. Él no está haciendo ni hizo un trabajo gratuito, no hizo un trabajo benéfico para el Estado Dominicano, y el Estado Dominicano no puede constituirse en un estafador. Doctor, usted ha sido muy claro y amplio en lo que ha planteado. A mí me queda, digamos, claro en la mente que estamos frente a unas instituciones muy débiles e incapaces de proporcionar el fardo de la prueba necesario frente a instituciones débiles. Y entonces me queda el amargo sabor de que estamos frente a unos montajes de show político, que entonces quienes tienen que pagar por ese show político es el pueblo, porque ese Ministerio Público hay que suplirle muchos millones para esas investigaciones, y al final un pueblo que vota para que haya un cambio y se someta a los corruptos y se devuelva el dinero del pueblo, al final lo que tiene es que fueron infundados, mal instrumentados los expedientes, y al final el que pierde es el pueblo. ¿Qué usted parece? Mira, la lucha institucional de nuestra parte, y perdónenme que personalice algunas expresiones, no es mi modo, pero uno tiene una vida pública algo conocida o muy conocida durante más de 40 años, y todo ha sido ligado al ámbito del derecho, lo normativo, en lo que hemos participado, el ámbito del ejercicio de la profesión, pero en el ámbito institucional sobre todo, participando activamente en la creación de instituciones sólidas para la democracia, participando activamente en que haya una democracia verdaderamente profunda, pero sobre todo que haya un sistema de justicia que sea la corona del Estado de Derecho en la República Dominicana. Cuando nosotros tenemos un poder judicial y un sistema de justicia fuerte, sólido, nosotros podemos vivir mucho mayormente en democracia, donde hay una participación plural de la gente, donde la calidad de lo que nosotros recibimos como producto sea el producto de un mercado bien regulado, pero libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, si hay una justicia que funciona adecuadamente, la civilización, es decir, las diferencias que puedan haber entre las partes, se resuelven de manera civilizada en el sistema de justicia, teniendo jueces independientes, imparciales y ministerios públicos bien formados y trabajando objetivamente. Esto, como tú dices, deja un sabor muy amargo. Y un sabor muy amargo porque se ha hecho un esfuerzo económico enorme para que el Ministerio Público cada día tenga mayores recursos para hacerlo como debe ser, debidamente, pero lamentablemente en estos casos ha exhibido una muestra, una prueba de que aún teniendo capacidades personales que las tienen, que hay formación y experiencia en muchos de ellos, lamentablemente eso no se condice con lo que han presentado. Y finalmente es la población, como tú dices, que pierde, porque es la que paga los impuestos para que ellos puedan hacer su trabajo. Quizás falte más recursos, yo no lo sé. Yo digo que no lo sé, porque yo sé que le falta más recursos, pero debido a lo que ha pasado con los recursos que han tenido en la mano, lo han podido hacer bien y no lo han hecho. Y esto para mí es, diríamos, penoso. Penoso porque yo quiero muchísimo a los miembros del Ministerio Público que han estado trabajando en estos casos, valoro, respeto, y defiendo lo que es la ética y la moral de cada uno de ellos. Pero yo no sé qué es lo que ha pasado. Parece que se le ha metido el gusanillo de la popularidad, el gusanillo del aplauso público, y lamentablemente no es para hacer reír a la gente, ni para hacerla llorar, ni para que se conduela, ni para que diga que se han robado el Estado Dominicano. No, cuando usted dice se ha robado, usted tiene que probarlo, usted tiene que presentarlo, tiene que dar las evidencias, tiene que sustentar en derecho, en hecho y evidentemente en una buena fundamentación la acusación para hacer exitoso
todo el discurso de ataque a la corrupción y de cese a la impunidad. Anestesiado no tienen, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por haber estado con usted nosotros. es un gran defensor, doctor. Usted es un hombre que tiene unos argumentos tumbativos. Pero en la realidad, un abrazo. Lamentablemente, este espacio es suyo. Cariño, un abrazo. Amén, doctor. Lo esperamos por aquí pronto, de manera presencial. Muy bien. Cómo no, con gusto, con gusto. Gracias, doctor.